Muy buenas, estamos aquí de nuevo desde ISAR en esta ocasión para presentar a un nuevo ponente, como hacemos cada mes. Y bueno, estoy encantada con el invitado del mes de noviembre, José Luis. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Itziar? Buenas tardes. Nos conectamos aquí con Barcelona a través de José Luis Belmonte, que es astrólogo, es profesor e investigador de astrología y bueno, con un gran currículum, la verdad. He tenido el placer y el gusto de participar con él en algún congreso online y he disfrutado mucho de sus ponencias, ¿no? Porque además tiene, bueno, ahora lo descubriréis, ¿no? Pero os avanzo que tiene ese toque junguiano que a mí también me permea muy por dentro. Por cierto, que tenemos el congreso online de este año que organiza Dalia Iglesias. ¿Vas a participar, José Luis? Sí, sí, doy una Sí. ponencia este año, sí, Ujú, en una de mis últimas líneas de investigación, que también es en la línea ujú. digamos, del webinar que vamos a presentar en ISAR, ¿no? Muy. Esta es Ujú, una de mis líneas de investigación, llevo varias, ujú. pero una de ellas es esta línea más junguiana que es fascinante, la verdad. Ujú. Vale. Bueno, pues ahí, mira, vale, voy a aprovechar para, además de hablar de este webinar y de ISAR, que es siempre, ¿no? Como en esta idea de crear redes, pondremos un enlace. Voy a poner un enlace en los comentarios al Congreso para empezar ya calentando motores y quien pueda estar interesado o interesada que vea, ¿no? Lo que se viene. Pues compartiremos espacio ahí también. Me lanzaré también yo con el pronóstico, ¿no? El año que viene tenemos Plutón entrando en Acuario, Saturno en Piscis, bueno, los nodos que van a cambiar de eje, así que desde luego da para una y varias Sí, ponencias. Pero sí, bueno, sí, antes de profundizar, ¿no? De que nos desveles de qué va a ir el webinar, quería terminar tu presentación. Y bueno, ahora me cuentas cómo ves lo del año que viene. Pero sí que quería terminar tu presentación porque José Luis, que está aquí hoy con nosotros y con nosotras, tiene un currículum realmente interesante, ¿no? No solo dentro del mundo de la astrología, sino como viene siendo habitual con nuestros invitados, como haciendo un mix, ¿no? José Luis obtuvo, ¿no? Y realizó y obtuvo el máster en Astronomía y Astrología Cultural, que se imparte ahora mismo en la Universidad de Gales y que es una propuesta muy interesante. Y además me consta que tienes un máster en culturas y lenguas de la antigüedad, ¿verdad, José Luis? No sé sí, si sí, eso sí, lo es, dices bien. La eso Universidad es, de Barcelona, sí, sí. eso es. Bueno, ¿cómo llega un poco todo el interés, ¿no? La conexión con la astrología en tu vida que te lleva a toda esta exploración académica? Pues mira, yo creo que la conexión me viene por el medio cielo en Acuario, Ujú, pero aparte de eso, yo estudié telecomunicaciones, que también es ujú, bastante acuariano, ujú, y yo quería ya hacer astrología en aquella época, pero ujú, me quedé con que no estaba regulado, no había ninguna universidad, bueno, había en aquel momento la Faculty de Londres, pero ujú, tampoco era una cosa homologada. Mi inglés a lo mejor en aquella época, en todo caso, yo quería ir a la universidad y sacarme un título ujú, y veía que la astrología, como mínimo en España, iba muy flojita, ¿no? Entonces, más adelante, hace como unos 18 años, en 2006, cuando ujú, vivía en Estados Unidos, pude hacer Kepler, Kepler College, que sacaron ujú, una propuesta. ujú, Robert Hahn, Lee Lehman, el propio Nick Campion era profesor también de ahí. ujú, Lamentablemente se perdieron la acreditación, el estado de Washington ujú. tumbó la acreditación de Kepler, nos lo notificaron a mitad, los que estábamos a mitad, y me quedé, pues bueno, haciendo 4 años y no teniendo un título, ¿no? Entonces abrí consulta astrológica profesional Ujú, enseguida que empecé con Kepler en 2006 y ujú, luego, como conocí a Nick, pues digo, bueno, cuando pueda haré el máster ujú. digamos, bueno, es antropología cultural, ¿no? Sí, sí, Astronomía y sí. astrología cultural. Y ahí me di cuenta, empecé a descubrir la investigación. Ujú, ujú, Descubrí digamos, el fondo bibliotecario del Instituto de Próximo Oriente Antiguo en la Universidad de Barcelona, con todas las tablillas cuneiformes, toda la parte mesopotámica de la astrología. Por eso estudié el máster de Culturas y Lenguas, ujú, para entender acadio, entender griego antiguo y latín. ujú, Y una vez esto, pues yo siempre, aparte de astrología natal y ujú, junguiana,
y Ujú, astrología de negocios, he hecho horaria y eleccional. ujú. Entonces, esa mezcla de horaria, ha llegado un momento que dices, bueno, a ver, ¿dónde está la separación? ¿Dónde empieza una y termina la otra? Y de eso voy a hacer mi doctorado. Es decir, Qué bueno. voy a definir la astrología como por capas. Ujú, Y ujú, hoy en digamos, de momento la estructura que tengo son 3 capas y hoy trabajaremos, digamos, en este webinar una de ujú. ellas, ¿no? Vale, Digamos, adelante. Ujú, la primera capa ujú, sería el zodíaco, es decir, ujú, la definición del zodíaco, es decir, zodiaco ujú, como círculo de animales o ujú, círculo de símbolos. ujú, He estudiado también bastante la evolución de ese zodíaco, es decir, ujú. qué constelaciones se hacen primero, qué estrellas fijas hay en cada La constelación. constelación, para Ujú, ver un poco la definición, en qué momento se divide en 12, porque ujú. primero empieza como Sí. muchas constelaciones, luego en determinado momento en Babilonia se divide en 12, y más adelante se empieza a incorporar digamos, el ascendente, los Ujú, cálculos del ascendente. Una vez incorporas el ascendente, ya tienes evidentemente el de Oriente y Occidente, Occidente. Ujú. y con el cenit tienes, digamos, la cruz, ¿no? Eso es. Y Y los luego 4 ángulos. los 4 ángulos. Y más adelante tienes el sistema, digamos, se le añade el sistema de casas. Ujú, Pero la astrología parece ser que iría como por sustratos, ¿no? Es decir, ujú, iría como, bueno, básicamente el otro día leía un libro de ansiedad y ujú. también parece que nuestro cerebro también va por capas, es decir, el lóbulo que nos permite pensar parece como si fuera un añadido Ujú, al cerebro básico que sería más parecido al de los animales, ¿no? Por tanto, ujú, esta idea de ir poniendo sustratos, ujú, aparte de que es muy análogo a la naturaleza, pues ujú, resulta que en la astrología también, ¿no? ujú, Y precisamente hoy, cuando he visto la dinámica de los elementos, fuego, tierra, aire y agua, ujú, también parece que funcionan de una manera que están incorporados a la astrología, ujú, pero no queda muy claro, ¿no? Si viene del trígono, si viene de... ujú. Y en realidad podría también ser otro sustrato. Otro Podría sitio. ser Ujú, un sustrato muy antiguo que tiene que ver también con los propios ángulos. ujú, Y creo que eso también sería parte que se podría hacer esa teoría de los diferentes sustratos que van dando ujú. la astrología. Por ejemplo, el sustrato psicológico que empieza a principios del siglo XX, cuando en Inglaterra, a raíz de que la sociedad teosófica y que empiezan a condenar y a poner en la cárcel a gente como Alan Leo por hacer astrología Sí. predictiva, y Ujú, nace una astrología más psicológica, en principio para evitar ser ilegal, ¿no? ujú, Pero nace un sustrato nuevo, ¿no? Y Jung le agrega, bueno, y muchos astrólogos le agregan capas psicológicas, y bueno, pues vas añadiendo, ¿no? Yo ujú, persigo de alguna manera las capas antiguas. Y en este webinar, para ujú. hacerte fácil la presentación, Sí. eh, Bien. la, siempre se ha hablado de fuego, tierra, aire y agua, la gente los conoce. En el zodíaco están dispuestos, pues siempre se opone un signo de agua a uno de tierra y uno de fuego a uno de aire, las Ujú. típicas oposiciones astrológicas. Sin embargo, en psicología junguiana la oposición no es así. La Eso es. oposición real es entre fuego y tierra y entre aire y agua. Y a mí esto me venía como pensando, wow, cómo lo combino, cómo lo encajo Mm, dentro mm, del espectro, dentro de la astrología, ¿no? sí. Ujú, Entonces, primero di con el aspecto antistia, que es un aspecto muy interesante, del ujú. cual ya hablo en diferentes ponencias y en el webinar voy también a tocar un poquito. Ahí sí ves claro la relación entre fuego, tierra y Vale. aire y agua. Y Ujú. luego te das cuenta de que los elementos pueden ser muy antiguos, que no es una invención griega, sino que probablemente es anterior Anterior. y Ujú. que viene de las propias direcciones, es decir, norte, sur, este y Este oeste oeste. como 4 fuerzas, Ujú, que entre ellas cada una va por un lado, que ujú, de ahí vienen muchas filosofías como la lucha de opuestos de Heráclito, como los toros alados de Babilonia, que tenían esos componentes: cabeza de ujú, hombre, alas de águila, ujú, patas ujú, de león y cuerpo de toro. ujú, Ahí ves las 4 constelaciones que además eran las más importantes
En la antigüedad el escorpión era muy grande y para crear la constelación de la balanza, pues se le cortan las pinzas al escorpión y ahí te queda la constelación de balanza. O, por ejemplo, la de Aries, pues que es muy pequeñita, ¿no? Comparada, por ejemplo, con el pez, que es mucho más largo, o con el propio Virgo, ¿no? Entonces, hay quizá un sustrato que sean esos puntos cardinales que dan forma a la cruz astrológica y que luego hay una derivación probablemente más filosófica griega donde se le llaman elementos, pero que en realidad te permiten definir un terreno, porque el norte, el sur, el este y el oeste, pues simbolizan mucho. Por ejemplo, Sí. el oriente, la palabra oriente que parece, ay, oriente, no dice nada. Pues sí, sí dice, porque viene del verbo latín orior, que significa nacer, elevarse, y cuando haces el participio, te queda oriens, orientis, y de ahí viene la palabra oriente, ¿no? El que sale, el que nace. Y occidente es lo mismo. Occido es matar en latín. O sea, entonces, orientarse, que es cuando tú te orientas, tú buscas el ascendente. Tú buscas dónde nace y dónde muere, ¿no? Entonces ahí tienes ya una parte de la cruz y luego la otra. Ahora, como los elementos se oponen de esta manera tan extraña, es difícil, creo que el zodíaco no encaja bien con la definición de elementos, lo cual puede plantear que son sustratos diferentes, Diferentes, ¿no? ¿sabes? O sea, que realmente sean independientes, pero que luego al hacer el zodíaco de 12, como de alguna manera te toca encajar dos sistemas y te queda como te queda, ¿no? Pero podría ser un sustrato independiente. Y también a raíz de, yo aparte de investigador, uno de mis trabajos también es ser editor, a raíz de un libro sobre el continente perdido de Mu, un libro antiguo, Sí, sí, lo wow, conozco. que él habla de las cuatro fuerzas sagradas y cuando me lo vi digo, ay Dios mío, ¿qué son esto de las cuatro sagradas? Y serían esos elementos ya camuflados desde la más pura antigüedad. Por tanto, la astrología aquí hereda esa, por ejemplo, cuando haces antropología hablas del témenos, que es el lugar sagrado, el Sí. templo, y cualquier templo siempre está orientado al norte, al sur, tiene un significado. Toda esa orientación que la astrología también la tiene, que es la gran cruz. Sí, Luego aparece, todos los rituales chamánicos también a los 4 puntos cardinales, ¿no? Y qué interesante lo que estás contando, que también 4 elementos, esos que decías, como que están representados en la esfinge, que pueden incluso luego heredarse y trasladarse a otras culturas, porque también los 4 principales evangelistas podrían relacionarse con los 4 elementos, los ¿no? cuatro Y arcángeles, los las cuatro cuatro arcángeles, puertas, eso sí, es, sí, Uriel, Rafael, Micael y Gabriel, ¿no? Que serían exacto. cada uno con esa cualidad. De hecho, eso está presente en el tarot, ¿no? Están ahí como los evangelistas en alguna carta representando los 4 elementos. O sea, Sí, como muy cualquier integrado sistema lo de que tú cuatro, dices, ¿no? cualquier sistema de cuatro que te plantee, y en la astrología también lo tenemos, que es, digamos, la cruz principal de la carta, ¿no? Que es Eso lo que es. Y da luego lo origen que a la dices, carta. en la alquimia, en los humores de Galeno, en lo que hacía Platón, o sea, ahí hay toda una distribución cuaternaria que viene como, ¿no? A decirnos que hay una raíz muy profunda, lo que tú dices, Sí, que puede ser de muy antiguo, ¿no? es una raíz muy antigua, no sabemos hasta cuándo, porque eso nos llevaría. A ver, yo creo que precisamente una de las cosas de Plutón en Acuario que esperemos que ocurra es que Ujú, empiecen a desenterrarse, que Plutón es buscar abajo ujú. tecnologías antiguas, ¿no? A ver si ya Sí. por fin empezamos a encontrar mármoles inexplicables o técnicas que nos permitan decir, oye, mira, esto quizás sea más antiguo de lo que nos pensamos, ¿no? Sí, o que Pero bueno, democratizándose el conocimiento, todos intercambiemos más y también hagamos más conexiones, ¿no? Con la antigüedad. correcto, correcto, exacto. Eso Y nos podemos plantear, bueno, en fin, cada vez se hacen más análisis y ya se están viendo que los bronces a lo mejor venían del norte de Inglaterra y cómo llegaban en esa época al norte de Inglaterra y quizás incluso haber cruzado el charco, ¿no? Haber sí. estado al otro lado del Atlántico, imagínate, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. esto realmente nos puede decir que podría ser muy, muy, muy antiguo. Es decir, el Qué límite puede ser interesante. bastante, bastante anterior. Entonces, digamos, yo siempre, al menos yo desde mi punto de vista, lo he visto como una filosofía griega, Ujú, pero ujú. podría ser mucho, mucho más Más antiguo, ¿no? antiguo. Entonces, este sustrato es el que hablo
en la ponencia donde se ve la lucha entre esas cuatro fuerzas. Hablar de una cruz en realidad es hablar de tensión, es decir, hablar de un lado una que va para un lado y otra para el otro. Son irreconciliables, cada una tira para su lado. Eso deformaría un poco también la carta natal de cada uno, en el sentido de que alguna cobraría más fuerza, alguna Total. cobraría menos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, Eso es lo que... porque recordemos que lo vamos a tener aquí puesto aquí abajo. El webinar se titula el elemento, la función inferior, según esa diferenciación que hacía Jung entre la función superior y la inconsciente inferior, y complementada por las otras dos, ¿no? Relacionado con los cuatro elementos. Así que tema de los elementos, la función inferior desde esa perspectiva junguiana y psicológica es el título, ¿no? Bajo el que va como a emanar toda esta sabiduría que ya podéis intuir, ¿eh? Nada, con José Luis es un momento y ya emana todo ese conocimiento de lo antiguo, del mito tan importante y tan, yo diría, como tan trascendente para poder profundizar en el dominio del símbolo a nivel astrológico, ¿no? El abrirnos a una simbología a través de toda la mitología y de toda la antigüedad. ¿Qué le dirías a alguien para que, o qué apuntarías, ¿no? O sea, yo creo que esta sería un poco la esencia, ¿no? Presentar estos cuatro elementos desde esta Sí, perspectiva. y ¿Con qué rematamos? ¿Qué les decimos sí, que...? hay más. Luego hay más. Luego es la guinda, es el efecto espejo. La guinda es que una vez aplicas la teoría del elemento inferior, que esto Sí. Jung lo define, yo voy más allá y a raíz del aspecto antistia, que es la sombra, es una palabra griega, anti es delante, isquia es sombra. Ajá. Entonces la carta cambia, es decir, el elemento inferior queda reprimido y en la carta se desplazan los planetas. Es fascinante. Entonces Vale. aparecen en otro lugar definido también. No es que vayan a cualquier sitio, no os penséis que esto es física cuántica, no que aparece en otro lugar, sino que es definido el punto, pero a lo mejor en un futuro descubriremos más posibles saltos, pero de momento hay uno que está muy cuantificado y ya en la casuística que llevo los últimos 2, 3 años funciona de maravilla, la gente se sorprende y entiendes mucho más cómo ese elemento superior reprime a lo que Sí. está en el elemento inferior y tiene todo sentido, ¿eh? Vale. Tanto psicológico. Y la importancia de rescatarlo, ¿no? De rescatarlo para devolverlo a su lugar y al equilibrio, me imagino, ¿no, José Exacto, Luis? y que hagas una cruz bien, es decir, no una cruz deformada, que puede ser, imagínate, uno que tira mucho y los demás quedan como triangulitos, y la cruz nunca acaba siendo una cruz hasta que la persona como se equilibra y consigue otra vez reordenar las cuatro fuerzas, ¿no? Pero posiblemente una etapa de la vida solo funciona en tres, entonces eso también hay que verlo en la carta natal, es decir, cuál no está funcionando y dónde va a parar de la carta, ¿no? Es Fantástico. fascinante, de verdad, es una... no se aburrirá la gente, de verdad que no, al contrario. Seguro que no. Además, conmigo tienes una aliada porque yo soy absolutamente fan de los cuatro elementos. Creo que son fundamentales para el temperamento, para la psicología y también conecto con ese abordaje, ¿no? De ver la otra oposición que plantea Jung y ver cómo tratar de encajarla. Pues yo no desvelaría nada más, José Luis, porque al final tenemos el webinar, ¿no? El próximo 13 de noviembre, como siempre, a las 6 de la tarde, hora peninsular, 12 hora de Nueva York, bueno, vamos a cambiar el horario, así que no me arriesgo a decir qué hora será en Argentina o en México, que cada uno calcule, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, y 12 hora de Nueva York. El próximo webinar con José Luis Belmonte, un pozo de sabiduría, los cuatro elementos, la función inferior consciente desde una perspectiva astropsicológica junguiana. No os lo perdáis. Bueno, ya sabéis, toda la información la vamos a tener en el vídeo. José Luis, si te parece, nos vemos el 13 de noviembre. Les dejamos con la miel en los labios a todos y a todas y que se animen y que se apunten. Muy bien. Oye, gracias, la verdad que un placer y bueno, nos vemos el día 13 de noviembre. El día 13 de noviembre con este webinar y cualquier pregunta o debate que tengamos hacia el final. ¿Vale? Muy bien. Estupendo, gracias.